Con números se puede resolver cualquier cosa. Mi nombre es Marco Antonio Cruz Flores, soy estudiante de Contaduría Pública y me fascinan las matemáticas. Mi inicio en las matemáticas estudió como cualquier chavo promedio en la secundaria. Después de ver números y divisiones, empezamos a despejar algo llamado X, que siempre lo despejan. Y de ahí empezó mi martirio entre comillas, porque lo llevamos en secundaria, prepa y universidad. Hay gente que se dedica a estudiar eso. ¿Por qué hago esta presentación? Quiero dar a entender que las matemáticas realmente son un medio y no un tipo de conocimiento especial. Sí, tenemos que las matemáticas son conocimiento, ese es su significado. Ese es el significado derivado del latín, del griego, de etc. Las matemáticas son sirvienta de la ciencia exacta, y siempre han contribuido de la mano de cualquier tipo de ciencia. Pero las matemáticas son caprichosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que es sirvienta de la ciencia y está en un alto nivel, siempre está en todos lados. Bueno, mi nombre es Irving Giovanni Calleja León, soy docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial. Actualmente tengo una especialidad en matemáticas, soy de profesión desarrollador de sistemas de software y actualmente doy clases para chicos de universidad en el área de las matemáticas. Mi inicio en las matemáticas, básicamente creo que como todos, desde los primeros años de vida empezamos a trabajar con las matemáticas, desde cuántos años tienes hasta empezar a la parte de suma, restas, etcétera, ¿no? Toda esta parte en la que nos vemos envueltos de manera natural, digamos. Sin embargo, es súper interesante ver a las matemáticas desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas no son solamente números, como en muchas ocasiones la escuela nos enseña. Un ejemplo claro es cuando un niño está trabajando, ¿cuántos años tiene? Empieza con 1, sin embargo no sabe la dimensión de lo que es simplemente un 1, solamente hace eso por repetición, ¿no? Y también la parte, por ejemplo, del pensamiento matemático. Las matemáticas no son únicamente trabajar sin analizar, tiene que haber siempre un análisis detrás de esto. Un ejemplo claro podría ser lo que vivimos día a día, ¿no? Conozco mucha gente que no les gusta las matemáticas porque tienen ese conocimiento ya establecido de que las matemáticas son únicas y para personas especiales o dotadas, pero no, las matemáticas realmente están en cualquier parte. Incluso lo podemos ver en una señora que elabora en el campo, que realmente tiene el manejo del dinero y lo sabe administrar, lo sabe integrar en todo lo que es su trabajo, pero el dinero al final de cuentas es un número y son cantidades, son números de cantidades. También podemos ponerlo en la vida cotidiana cuando vamos a comprar verduras. Llegamos, pedimos 1 kilo de tomate, media cebolla, medio pepino, rábanos. Les preguntamos a la señora cuánto es y ella nos hace las cuentas, dice los números y nos entrega la bolsa diciendo la cantidad, que es 35. Sacamos la cartera, pensamos a ver, sacamos el billete de 100 o de 50. Seguimos con 17 más 8 porque estuvimos con la suma del tomate con la lechuga. Le damos, nos da el cambio, guardamos, nos llevamos con nuestra bolsa, salimos del mercado y solo hasta ahí, hasta al salir del mercado decimos, le atinó. Pero no es porque le haya atinado, es porque tiene alto conocimiento de las matemáticas y es una persona cualquiera. No todos los matemáticos son profesores. Hay matemáticos que están en la teología, hay gente realmente relacionada en las matemáticas que están en el derecho, en la medicina, en las lenguas. En las lenguas lo podemos ver muy claro, el hecho de que cuando aprendíamos inglés, el sujeto lo poníamos con una carita, luego iba con un más, luego iba el verbo to be, y así, y eso ya es una ecuación que va dando una oración. Entonces las matemáticas son más que solo números, son interpretación de números, son hacer un análisis, tener un pensamiento específicamente matemático. De hecho, está estudiado que las matemáticas es un tipo de inteligencia.
¿Qué ventaja nos da estudiar matemáticas? Que esa inteligencia la desarrollamos paso a paso, trabajo tras trabajo, estudio tras estudio. Es muy común, por ejemplo, que cuando trabajamos con números, un problema en donde los números deben ser enteros, por ejemplo, ¿en cuántos autobuses necesitas meter a cierta cantidad de gente, ¿no? Entonces, ¿qué hace regularmente el grueso de la población? Hace la división y el resultado en el problema les da 5.4 autobuses, ¿no? Y el resultado que ponen en el examen es 5.4 autobuses. Pero si hacemos un análisis matemático del problema, no puedes partir en 0.4 un autobús. Realmente el pensamiento matemático te diría 5.4 es tu número, sin embargo, tu pensamiento matemático debe ser 6. ¿Cuántos autobuses necesito para transportar a la gente? Son 6. Entonces, esa pequeña diferencia ha hecho que en los negocios, sobre todo, el pensamiento matemático haga punch sobre los demás pensamientos, ¿no? Este tipo de análisis que se realiza regularmente es enfocado más a negocios, ¿no? En donde no simplemente tienes que ver números, sino la tendencia que llevan esos números. De ahí sale la parte interesante de las matemáticas. Las matemáticas en sí se pueden trabajar simplemente como algo frío y numérico, pero hasta que les damos sentido en nuestra vida es cuando toma la importancia relevante. Entonces sabemos que las matemáticas son un medio. Incluso después de todo lo que es la comunicación de un idioma, todo lo que es el léxico, sabemos que la forma de comunicarse está en otros 3 rubros, que uno es la cinematografía. Una imagen dice más que 1000 palabras. Y sabemos que el hecho de ver un filme y que nos haga sentir sin decir una palabra es simplemente entenderlo todo. La música lo podemos ver en el jazz, que la gente llegaba sin saber, sin conocerse, de varios países, y empezaban con un ritmo y realmente le seguían, y le seguían, y le seguían. Igual eran las matemáticas. Gente de toda Europa en la etapa de las matemáticas modernas llegaba, no tenían esa interacción de personas, pero ponían un pizarrón, ponían una ecuación, y ahí estaba todo su tipo de comunicación, entre gis y borrador. El propósito de las matemáticas no está en la tecnología. No siempre está en la tecnología, está en las lenguas, está en la comida, está en el día a día, está en cómo ordenamos nuestros papeles, está en cómo nos bañamos. Un matemático puede ser cualquier persona común. Entonces, sí es importante trabajar las matemáticas con la seriedad adecuada. Las matemáticas no se hicieron de la escuela para la vida, fue al revés. En la evolución de las matemáticas, y hablando un poquito de historia, las matemáticas salen porque en la vida los matemáticos encontraron problemas y los solucionaron. Entonces alguien dijo, los adaptemos a la escuela para que cuando mis alumnos salgan, pues tengan las habilidades para solucionar cualquier tipo de problemas, ¿no? Y hoy en día se entiende al revés. El alumno cree que las matemáticas surgieron para hacer problemas, y no, es para solucionar problemas. Es importante trabajar de la misma seriedad tanto del alumno como del docente. El docente es la guía para trabajar el pensamiento matemático. Voy a hablar más del pensamiento matemático. Y el pensamiento matemático no hablo solamente en la parte numérica, ¿no? La parte numérica es bien interesante porque habemos matemáticos que no somos tan buenos con los números, no recordamos mucho, no somos tan buenos para hacer operaciones mentales, pero sí para hacer análisis, que esa es la parte fundamental de los negocios. En alguna ocasión me comentaban, oye, pero ¿por qué es importante aprender matemáticas para negocios? Hoy en día todos son negocios, salen increíbles arquitectos, ingenieros buenísimos, comunicólogos exageradamente buenos, pero no saben cuánto cobrar, porque la vida es un negocio. Entonces tenemos que saber negociar nuestro trabajo, cuánto le invertí de tiempo, de dinero, de esfuerzo para lograr este fruto que tenemos, y no prostituir nuestro trabajo por tener ingresos, ¿no? Entonces la parte de negocios es fundamental, y la parte de negocios no se puede dar sin la parte matemática, la parte del análisis matemático.
Entonces, el alumno tiene que aprender a permear esto, que las matemáticas le va a enseñar a hacer negocios grandes, negocios interesantes, ¿no? Hemos visto la historia, por ejemplo, de la persona que termina fundando el McDonald's en el mundo. Él era muy bueno con los números, pues no sabía hacer negocios hasta que se topa con alguien que le enseña a hacer negocios y detecta cuál es el punto del negocio y se hace millonario. Entonces, ahí el punto, ¿no? Las redes sociales, todos conocíamos redes sociales antes de Facebook, pero viene Facebook, sabe hacer negocios Mark Zuckerberg y se hace el boom, ¿no? Y Facebook es el monstruo. Entonces, básicamente, las matemáticas no son solo esta parte numérica, es hacer un análisis de todo el entorno, de todas las variables que tenemos y sobre todo, después del análisis, saber tomar decisiones. La vida es una entera toma de decisiones y las matemáticas te ayudan a tomar decisiones bien y a tomar decisiones rápidamente. En este mundo cambiante, el que no toma decisiones acertadas y de manera rápida regularmente se estanca. Mi propósito de esta plática, de este video, es que no le teman, que se arriesguen a las matemáticas. Conozco muchos casos que me dicen, es que Marco, las matemáticas no son lo mío. Conozco gente que su éxito es terminar una carrera y tienen este muro. Y por el simplemente hecho de tener esa idea de que es que yo no quiero matemáticas, no las sé dominar, creen que esto es un muro hacia su éxito convencional. Pero lo que no saben que es un puente, que al final de cuentas les va a ayudar. Quiero que vean lo hermoso que es las matemáticas y que tú usas las matemáticas al día. Entonces, por último quiero decir una frase de este ingeniero, Arturo Pineda, que tiene un libro de matemáticas muy bueno, que citó en una de esas páginas el poder de las matemáticas. El que domina las matemáticas piensa, analiza y razona, y por ende piensa con lógica. Y así este mismo domina el mundo. Lo que no sabe es que todos tenemos el conocimiento de las matemáticas y todos dominamos el mundo.